¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Región Network News. Bueno, les traemos un bloque más de datos interesantes amigos para ustedes ya el día de hoy 14 de abril del 2025. Bueno amigos, no se olviden antes de nada de suscribirse, dejar su comentario y su like y compartir nuestra información, amigos, muy importante amigos para que sí podamos seguir creciendo en nuestro canal. Como ustedes pueden ver amigos, estamos ya en 66.339. Muchas gracias a todos por el apoyo siempre, por seguir nuestro video, nuestro canal. Muchas gracias para todos amigos. Bueno, vamos a empezar amigos con los datos para iniciar en esta semana, luego del chuchaqui electoral, como quien dice, ¿no? Sabemos que muchas personas están muy desilusionadas por los resultados que hubieron el día de ayer en las elecciones y al parecer el discurso que ya suena desde las voces de la Revolución Ciudadana es fraude, amigos. Eso es lo que suena por todo lado, fraude. Ya hay muchos reclamos, no hay, o mejor dicho, no se entiende cómo es de que, a pesar de que la mayoría de las encuestadoras le daban una victoria bastante amplia a Luisa González, resulta que todos esos puntos que supuestamente tenía que haber tenido Luisa González, pues los obtuvo Daniel Noboa. O sea, fue como que todo el apoyo que recibió Luisa González se lo llevó Daniel Noboa. Es algo bastante incomprensible, ¿no? Han habido algunas denuncias de actas sin firmar y algunas situaciones como lo sabemos, pero ya la voz del CNE ha sido clara, ya proclamaron incluso ya a Daniel Noboa como el presidente electo, ¿no? Eso, ¿qué les podemos decir, amigos? Una situación que deja un sinsabor, amigos, realmente bastante raro y turbio en nuestro país. Empezaron a ver ya las declaraciones de parte de los líderes, como ya lo hemos escuchado, de Luisa González, pero también hubo ya en la cuenta X de el expresidente Correa, hubieron algunas declaraciones. Ustedes ven en pantalla manifestaba, todos saben que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44% de la primera vuelta. Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más. Claro, es que esa fue la situación. O sea, y hasta menos diría yo, sacó Luisa González. No tiene un sentido, por lo menos Luisa González tendría que haber subido unos 3 o 5 puntos. Pero no, al parecer hasta sacó menos. Yo, según estaba viendo en las gráficas, este era el resultado que quería Daniel Noboa en la primera vuelta. Este era este era el resultado que Noboa decía que iba a sacar en la primera vuelta y por eso decía que iba a ganar de forma contundente, pero al parecer ahí como que no le salió el chiste, digámoslo así, y hubo esa, amigos, esa diferencia, mejor dicho, hubo ese empate técnico. Pero acá parece como que sí se cumplió lo que Daniel Noboa quería ahora para esta segunda vuelta de prácticamente casi 11 puntos. Algo que te quedas así como que, espérate, o sea, todo ese apoyo que salió de un montón de partidos políticos, ¿qué pasó? Se lo llevó al final del día Daniel Noboa. Es algo que la gente todavía no puede entender, todavía no le cabe, amigos, esa situación. Claro, muchos podrían entender lo que pasa, que ahora mismo están en etapa, como dicen algunos videos, de negación, ¿no? Están todavía, tienen que reclamar, pero es que se podría entender si Luisa González hubiera perdido podrían decirlo, por unos 2 o 3 puntos, pero por 10 puntos. Realmente deja mucho que pensar, amigos, en estas elecciones. Bueno, esa fue la primera publicación de Rafael Correa, donde mostraba, como ustedes pueden ver, a Luisa González. Como pueden ver, mostraba ya prácticamente ahí con el 90% de las actas escrutadas. Como pueden ver, amigos, tendría Luisa González su 44,7%, incluso un poco menos de la votación que tuvo en la primera vuelta. Ok, también, amigos, así es. En otros medios empezaron a difundir esta situación, eh, de Rafael Correa sobre
que realmente había recibido un fraude la Revolución Ciudadana de parte de prácticamente el CNE, porque ¿por qué? ¿Por dónde vendría otros amigos otra esta situación? Otra publicación, Correa manifestó, pueblo ecuatoriano, ustedes saben que a diferencia de nuestros adversarios, siempre hemos aceptado la victoria del oponente cuando ha sido limpia. Esta vez no lo es. Estadísticamente es imposible el resultado. Luisa sacaría prácticamente los mismos votos que en la primera vuelta. Hicieron un mega fraude, pero cometieron un error. Se les pasó la mano. Hasta la victoria siempre es así. O sea, sí hemos visto, amigos, que anteriormente la Revolución Ciudadana, recuerdo cuando fue con Lazo y cuando ha sido también con Daniel Noboa mismo en el primer periodo de Noboa. Sí, ellos lo aceptaron, porque, bueno, había una realidad, ¿no, amigos? Pero acá sí no aquí realmente huele muy mal, o sea, por más que tú quieras decir o que te traten de decir es que tú no aceptas la victoria, tú eres un perdedor, no, aquí hay una situación que no cuadra, amigos. Es como que prácticamente parece como que le hubieran puesto la misma cifra, le hubieran dicho, sabes que no me cambies esa cifra en el sistema, déjalo así, que llegue al mismo porcentaje, un poco más bajo, y esta cifra pónmela en Novoa. O sea, es como que no cambió para nada la cifra de Luisa González en ningún sentido, incluso se fue hacia abajo. Entonces no tiene realmente una coherencia, amigos, esta situación. Podemos ver, amigos, en otra publicación de María Raffo manifiesta, las elecciones de Ecuador simplemente son una grotesca infamia. Pasamos de un empate técnico en una primera vuelta a 11 puntos de diferencia en la segunda vuelta. Es un engaño, debieron ponerle la banda en la primera vuelta y así no se burlaban del Ecuador, dice, amigos, también en estas publicaciones. Bueno, amigos, entonces, continuamos con más datos. Otro video, amigos, les comentamos que también hubieron las reacciones de Diego Borja. Bueno, aquí en esta publicación dice, entrado en estado de negación, el candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, Diego Borja, sostiene que la hipótesis de fraude será justificada, ya que de confirmarse sería el fraude más grande de la historia política del país. ¿Es, amigos? Bueno, vamos a escuchar entonces esas declaraciones. Otro dato, amigos, les comentamos que el candidato Diego Borja, bueno, aquí en esta publicación dice, entrado en estado de negación. El candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, Diego Borja, sostiene que la hipótesis de fraude será justificada y que de confirmarse sería el fraude más grande en la historia política del país. Escuchemos cuáles fueron evidentemente sus llama declaraciones, profundamente la amigos. atención. Fáctico, ¿no? Tenemos aproximadamente, si no me equivoco, son 11 encuestas, de las cuales 9 al menos nos daban un triunfo con diferencias que oscilaban entre los 2 y los 5 puntos. Hay 2 encuestas que le daban el triunfo al otro candidato con una diferencia también de entre 2 y 4 puntos aproximadamente. Por otro lado, hubo 2 exit poll. La una que nos daba un triunfo con una diferencia de 2.7 puntos y la otra que le daba el triunfo al otro candidato con 2.4 puntos. Entonces, más o menos por ahí se enrumbaban para nosotros los resultados. Y claro, teníamos también los trackings diarios que se los hace con unas muestras muy grandes en las que se mostraban diferencias pequeñas a favor o en contra. Bien, por un lado. Por otro lado, tenemos una segunda vuelta en la que se concitó una unidad política más o menos importante para la Revolución Ciudadana, con sectores que venían de la votación de Leonidas Issa, de otros sectores, y que eso daba una cierta perspectiva de incorporar electores en una segunda vuelta. Entonces, por un lado teníamos el tema numérico, por otro el tema más cualitativo. Y claro, es el momento en el cual vemos una cosa de esta naturaleza, evidentemente llama profundamente la atención. Y a lo largo del día se venía señalando que se estaban, por ejemplo,
subiendo actas que no tenían la firma ni del presidente ni del secretario. Yo les digo con claridad, a estas alturas de la noche no tenemos todavía el fundamento de todos nuestros veedores electorales, que fueron alrededor de 47,000, pero obviamente están trabajando para poder mostrar con pruebas lo que estamos señalando como declaración política. Pero estamos hablando de 1 millón de votos, ¿no? Estamos hablando de una cifra enorme de votación, claro, que si es que se termina configurando lo que nosotros se ha configurado, sería el fraude más vergonzoso. Bueno, como ustedes pueden ver, entonces, amigos, esas fueron las declaraciones de Diego Borja. Fraude más grande de la historia, amigos, según el candidato. Y es que hay que ser claros, amigos. Vamos a ser claros. La realidad es esta. O sea, 1 millón de votos, 11 puntos. Y como él mismo lo dice aquí, o sea, las alianzas que hubo, el apoyo que hubo, bueno, o sea, si es que, por ejemplo, solo con el apoyo de la CONAIE, que vino de parte de Leonidas Issa, por los votantes de Leonidas Issa, si la situación fue tanto así, quiere decir de que, bueno, para nada lo escuchan a sus dirigentes, los grupos indígenas. O sea, hay una división total. O sea, no los escuchan para nada. Toda esa gente que fue a apoyar ustedes recuerden, los cierres de campaña y todos los grupos sociales que salieron alrededor de todas las redes sociales, todos esos grupos que salieron a manifestar el apoyo a Luis González, nada de eso al parecer, todo fue una farsa, porque Luis González, en vez de aumentar, aunque sea un poco su votación, se redujo, ¿no? O tal vez tuvo gran efecto los bonos, tal vez tuvo gran efecto todas esas dádivas que dio Daniel Noboa, no lo sabemos, pero hasta el momento dicen ellos de que están todavía recolectando sus pruebas y que este sería prácticamente, si se llega a comprobar, uno de los fraudes más grandes. Es que es la realidad, amigos, o sea, con una diferencia tan grande así, o sea, no es tan aceptable la situación. González prácticamente se quedó estancada, no hubo ningún punto por donde la candidata hubiera podido, se puede decir por lo menos, ganar. Incluso en las provincias, perdió en muchas de las provincias donde ella normalmente hubiera ganado. Y en la sierra, donde supuestamente iba a tener un apoyo, pues en ningún lado también obtuvo ese apoyo. Nunca obtuvo ese apoyo, amigos, Luisa González. En algunos candidatos sería interesante en la primera vuelta ver si todos los asambleístas son los que deberían estar. Entonces dice, qué gracias. Dice, conclusión, primera vuelta no fueron legales los votos obtenidos por la RC5. Segunda vuelta hubo control electoral y salieron votos vacunados del panorama. Dice, como yo no hubo, así ganó. Dice, en la primera vuelta. Dice, aquí, amigos, qué interesante esta situación. Como, claro, obviamente los dicen, miren, aquí dice en la primera vuelta, sí ganó Daniel Noboa, sino que ahí los vacunaron y no, bueno, siempre tratan de mandarle se puede decir así, su apoyo al gobierno de Noboa. Pero hay una situación, amigos, como les decimos, una clara situación de que Noboa no tiene el apoyo popular, eso está clarísimo. Pero bueno, amigos, todo esto deja mucho que desear, realmente como se ve, como sucedieron estas elecciones, con decretos de estado de excepción, bloqueo en el CNE, ustedes saben la situación de los celulares. Bueno, un presidente que utilizó los recursos del Estado para hacer campaña, una situación muy desigual. Pero bueno, continuamos con más datos, amigos. Otro dato, amigos, les comentamos que la candidata Luisa González manifestó, tenemos que estar vigilantes de lo que dice el presidente de la República, porque el apoyo popular y del pueblo no lo tiene, porque está haciendo fraude y lo denuncio públicamente, enfatiza Luisa González. ¿Qué es la realidad, amigos? De aquí, como ya lo hemos dicho, amigos, Luisa González, sabemos de que en estas elecciones ella ganó. Claro, ella ganó, tenía el apoyo, amigos, de muchos grupos sociales. Y para Daniel Noboa va a ser realmente una presión
una presión constante, Daniel Noboa, por cada acción que tome, de pronto decisiones antipopulares, digámoslo así, que tome contra contra la sociedad ahora mismo, porque la sociedad, tal vez muchos están contentos, y bueno, tienen su razón por apoyarlo a Daniel Noboa, pero hay que tener en cuenta una cosa, hay que estar claros. Ahora va a ser mucha más la exigencia para Daniel Noboa de parte del Estado. No puede, y es que vamos a ser claros, no puede seguir con las mismas políticas que ha tenido Daniel Noboa hasta el momento, ¿no? De escándalo tras escándalo y luego de, eh, de tratar de justificarse con la revolución ciudadana. Ya no tienen dónde. Ya no tiene, amigos, por dónde decir, no, correísmo, el correísmo. Se va a pasar entonces de aquí, que hay que ponerse a pensar esa situación. Se va a pasar de aquí entonces 4 años con el mismo discurso de la culpa de Correa, que no lo dejan gobernar. O sea, bueno, en la Asamblea Nacional sabemos que la situación está pareja y prácticamente ahí vamos a ver también si se da el apoyo también de algunos de los también miembros de Pachacuti para tratar de hacer una mayoría. Pero bueno, al final del día el poder aquí la mayoría lo tiene Daniel Noboa. Pero la situación, amigos, amigos, será que Daniel Noboa sale nuevamente con el discurso de la culpa es de Correa? Yo creo que ya no aguantaría mucho ese discurso, ¿no? Ahora también hay que entender que, bueno, o sea, ahora mismo está Noboa en el poder, pero con el cambio mucho de autoridades que se viene también, hay muchas situaciones que Noboa va a tener que también afrontar reales sobre la situación, amigos, de su situación de su licencia. Y muchos actos también de corrupción que también han salido a la luz. Bueno, esto le puede dar un blindaje temporal, pero de que tiene que dar cara a todas estas denuncias, amigos, que todavía tienen unas denuncias de infracción electoral también en el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, vamos a ver si es que salen, si es que las terminan de investigar, tienen más de 4, mejor dicho, tienen 4 años para investigarla, porque en otros tiempos ya hubiera Tribunal Contencioso Electoral resuelto esa situación. Pero esa es la realidad, amigos. Ahora Daniel Noboa va a tener la situación más compleja. Si tuvo reclamos en su primer año, casi 2 años de gobierno, si tuvo reclamos, amigos, y ahora, nuevamente lo digo, y ahora sale con más pretextos, con más, se puede decir así, inoperancia en su gobierno, si continúa con la misma línea, la situación no va para mucho. Pero bueno, puede ser que cambie el hombre, que haya reflexionado, aunque yo lo dudo mucho. Cuando ya un político está marcado con una línea de corrupción, que nos hemos dado cuenta claramente que Daniel Noboa no respeta las leyes cuando le conviene, pues la situación siempre va para mal. Pero escuchamos este último extracto de Luis González. De que tenemos que estar vigilantes de qué hace el que se dice presidente de la República, porque el apoyo popular y del pueblo no lo tiene, porque está haciendo fraude, el más grotesco fraude, y lo denuncio públicamente. Muchas gracias, compañero. Vamos a seguir en la lucha, a seguir en la lucha. Así es, la ciudadanía entonces estará muy atento a amigos, de aquí a las acciones de Daniel Noboa. Bueno, va a pasar todo el show, amigos, de la posición de Daniel Noboa, sus pauteros, todo el mundo, incluso aquí yo creo que se les va a poner más difícil incluso la situación de tratar de encubrir a Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, amigos, ya incluso lo anunciaron anteriormente, si no hace un buen gobierno, imagínense tratar de justificar todo ese apoyo, así como lo hicieron con Lazo, tratar de justificar todo ese mal gobierno ahora, cargarse esa responsabilidad de decir, nosotros lo mantenimos y lo pusimos aquí a Noboa en el poder y ahora está destruyendo el país. Wow, pero realmente es una responsabilidad bastante grande. Aquí ya depende si es que Noboa quiere, amigos, Noboa quiere mantener su popularidad, aunque yo lo creo que es una popularidad
no creo que suba la popularidad de Daniel Noboa, eso lo vamos a ver realmente en los niveles de popularidad del gobierno. Pero si quiere mantenerse, tener por lo menos un gobierno estable, tiene que empezar a cumplir con sus ofertas de campaña. De lo contrario, amigos, muy difícil para Noboa. Bueno, continuamos con más información. Otro dato, amigos, les comentamos que ya empezaron a sonar las voces desde los asambleístas, Asamblea Nacional, amigos, sobre qué pasará, dice aquí, con los consejeros del CNE. La asambleísta Gisela Garzón manifestó que queda un juicio político pendiente contra los vocales del CNE por presuntas irregularidades en los procesos electorales. El expediente caerá en manos del nuevo periodo legislativo una vez que concluya el proceso electoral. Y es que, amigos, esta situación realmente en el CNE fue tan, pero tan cuestionada, amigos, desde el inicio de la primera vuelta. Se puede decir que un importismo de Diana Tamaín, cómo miró siempre a un lado, amigos, cómo miró a un lado siempre todas las irregularidades que cometió Daniel Noboa, nunca las denunció, ¿no? Al final, incluso el propio Peter, viendo tanta la presión que se venía, incluso él terminó manifestando, contradiciendo incluso así a la propia Diana también, de que sí podían haberlo denunciado, que el CNE sí podría haberlo denunciado, y ellos tendrían que haber sido los primeros en salir a denunciar las irregularidades de Daniel Noboa, pero no lo hizo. No lo hicieron. Les dijeron, no, ya el Tribunal Contencioso hay denuncias, ya está allá, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no podemos, dijeron ellos, no Pero podemos. Claro. No podemos denunciarlo, cuando en realidad ellos sí lo podían hacer. Interesante, amigos. Entonces, no solo eso, amigos, por un sinnúmero de irregularidades que se vio todo esto, una permisibilidad para Daniel Noboa. Entonces, para que pueda prácticamente hacer su campaña libremente, a pesar que no tuvo una licencia. Y también por las denuncias que hubo también de parte de la consejera Nájera, que mostraba que claramente había un conflicto de intereses. Todo eso tendrá que dar cuenta prácticamente los consejeros, ¿no? del CNE. Bueno, yo no incluiría a Elena Nájera por esta situación, porque ella fue la única que denunció todas estas irregularidades. Lo decían incluso los propios veedores internacionales. Pero bueno, escuchamos las declaraciones ahora mismo de Gisela Garzón sobre esta situación. No solo un CNE que deja mucho, pero ha quedado claro que este no solo un CNE que deja mucho que desear, sino un CNE que mantuvo silencio ante una serie de irregularidades en este proceso electoral y que por supuesto debe ser fiscalizado y debe ser observado a nivel nacional e internacional. Cuando los veedores de la OEA, que procuran siempre una objetividad muy, muy marcada, cuestionan la sanción por el uso del celular, el decreto de excepción y el silencio del CNE ante ese decreto de excepción, que además termina toque de queda y una serie de cosas más. Cuando no hay claridades respecto a la posibilidad de voto en el exterior, cuando no hay claridades sobre cómo se hace este cambio de recintos de último momento sobre pretexto del clima, este CNE deja mucho que desear, por supuesto. Y en un momento tan polarizado de nuestro país, el CNE, que debería ser el garante de la transparencia, el que le dé tranquilidad a la gente, por el contrario, nos ha dejado muchas dudas, y ese silencio tiene que alguien hacerse cargo, porque la Constitución no es para irrespetarla, sino no solo para respetarla, sino fundamentalmente para sostenerla, y para que quienes, en el caso de quienes hacemos política y la conocemos, no debemos quedarnos callados, y el CNE sí lo hizo, y eso no está bien. Y justo hablando del rol del Consejo Nacional Electoral, ¿qué pueden hacer desde la Asamblea? ¿Les alcanzará estos pocos meses que ya le queda a este periodo? No, quizás este periodo no, porque además existe un candado, si se quiere, respecto a la fiscalización del CNE en proceso electoral. Y el proceso electoral culmina el momento en el que se presentan los datos y se entregan las credenciales. Entonces va a tomar tiempo que eso sea posible hacerlo. Sin embargo, la siguiente asamblea sí lo deberá hacer, porque no puede ser posible que el Código de la Democracia se violente de esa manera. El tema de los celulares, por ejemplo, no puede ser cambiado con base en el Código de la Democracia, que dice que no se lo puede modificar durante un año previo al proceso electoral. Entonces queda una fiscalización pendiente, sí, y además un
un juicio político pendiente que se ha venido relegando desde hace varios meses, justamente porque siempre hemos estado en proceso electoral. Venimos de elección en elección los últimos 4 o 5 años al menos. Entonces este CNE que está prorrogado sí tiene un proceso de juicio político que la Asamblea lo podrá encaminar, y más ahora con estas observaciones que además agradecemos mucho el acompañamiento internacional porque han dado cuenta que es una elección que no puede repetir estos mismos errores más adelante. Bueno, amigos, Pero ha como quedado ustedes claro ven, que estos son entonces, y hay que también un punto adicional a esto, amigos. Recordemos que también los consejeros del CNE están en sus funciones prorrogadas. Sus suplentes quisieron tomar los cargos, que por norma tendrían que haberlo hecho. Ahora, por alguna razón, Diana Tamaín no quiso. Bloquearon, los sacaron prácticamente, los mandaron sacando a los suplentes, ¿no? Tenían que haberse ya, tenía tanto así como la fiscal general del Estado como los nuevos consejeros del CNE ya tenían que haber, amigos, ya se los tenía que haber puesto para este periodo, pero con los problemas que ustedes han visto también que se han armado en lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, pues se los mantuvo. Bueno, Diana Tamaín pudo haber dejado su suplente, se acabó, muchas gracias. Pero era clave que esté Diana Tamaín en el cargo, ¿no? Al parecer, para que se pueda dar toda esta situación que hemos visto. De lo contrario, bueno, pues Diana Tamaín ya se hubiera ido, ya no hubiera habido ese comodín, ¿no? Que decían ese conflicto de intereses. Era muy difícil la situación, porque la nueva presidenta que venía del CNE no tenía la misma línea de Diana Tamaín. Algo que realmente nos llamó también mucho la atención. Pero bueno, amigos, como ustedes ven, un juicio político, al parecer, para estos consejeros se viene. Va a ser, yo creo que como va a estar la situación en la Asamblea Nacional con la bancada de ADN, lo veo muy poco probable también que más o menos se haga justicia ahí. Pero esperemos que sí, porque si no vamos a tener la misma situación como fue con Diana Salazar, donde hubo una protección literal. Aunque en esto yo creo que sí va a apoyar en cierta forma a Pachacuti para un juicio político. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, amigos, más adelante. Todavía esto, como lo manifiesta Gisela Garzón, esto se verá en la próxima, amigos, en el próximo periodo de la Asamblea Nacional. Continuamos con más datos. Bueno, y el día de ayer también, amigos, Diana Tamaín dio sus declaraciones, se la miraba bastante tranquila, como que, bueno, misión cumplida, ¿no? Con una situación bastante relajada. Diana Tamaín manifestaba la autoridad electoral se ha pronunciado de manera oficial que los resultados son irreversibles. Sin embargo, hay que cumplir con todos los protocolos legales de que aquellas actas que son con inconsistencias para determinar el número exacto de votos consignados para cada candidato, señala Diana Tamaín, presidente del CNE, tras la declaración de Luisa González de no aceptar los resultados. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones el día de ayer. La autoridad electoral se ha pronunciado de manera oficial que los resultados son irreversibles. Sin embargo, de ello hay que cumplir con todos los protocolos legales de aquellas actas que son con inconsistencias para determinar el número exacto de los votos consignados para cada candidato. Eso corresponde respetar la ley, el reglamento, y nos tomará algunos días para procesar aquello y dar los números definitivos. Pero el resultado es matemáticamente irreversible con más de 11 puntos de diferencia. Es escrutado del más del 90%. Eso es lo técnico, presidenta, pero ¿cómo reacciona usted como presidente del CNE ante lo que ella dice que no le convence la forma en la que procesaron los datos y que va a pedir que se abran las urnas? Y que además señala fraude electoral. Exactamente. Todos tenemos nuestro derecho y la libertad de pensar y opinar en un ambiente político. Nosotros solamente respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano y actuaremos en el marco de la ley en cuanto se requiera. Abrir las urnas según lo que manda la ley de las actas rezagadas que el sistema ya lo ha determinado. No aceptar la derrota significaría que ellos van a salir a protestar
por estos resultados? No lo sé, pero el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado y la autoridad electoral la respeta. Señora presidenta, para Diego, ¿qué pasaría si se solicita un reconteo? ¿Cuándo procede o no? Sí, inmediatamente se tienen que implementar los recursos administrativos o contenciosos electorales enmarcados en lo que determina la ley. Eso se tiene que hacer en la medida de lo que se cumpla con el mandato legal. En este momento, presidenta, el único pronunciamiento del CNE es declarar ya a un binomio ganador. Eso es irreversible para ustedes la decisión. Definitivamente, matemáticamente es irreversible los números que nos dan con más del 90% de actas escrutadas. Gracias. Ahora el país debe estar tranquilo por este resultado electoral. El país celebra que su democracia se fortalece y celebra que la voluntad expresada en las urnas ha sido absolutamente respetada. Celebra que su dice aquí, que su democracia se fortalece. Realmente, como ustedes pueden ver, realmente la vemos a una Diana Atamaín bastante, digámoslo así, relajada, alegre, así como más o menos fue la reacción que tuvo cuando fue los resultados. Recuerdo cuando ganó Guillermo Lasso, de la misma forma, o sea, era como que unos abrazos de felicitaciones, de misión cumplida, de que todo se ha hecho muy bien, ¿no? Interesante, amigos. Bueno, vamos a ver también, amigos, también cómo fueron las declaraciones de que una vez procesado el 90% de actas a escala nacional, ya ahora un poco más, se marca una tendencia irreversible en los resultados del balotaje, proclamó Diana Atamaín. Siendo las 20:15, informamos al pueblo ecuatoriano que una vez procesado el más del 90% de actas a escala nacional, se marca una tendencia irreversible en los resultados de la segunda vuelta presidencial. La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional ADN, conformado por Daniel Noboa Asín y María José Pinto. Siendo las 20:15. Directamente, amigos, ni siquiera dijo vamos a esperar el conteo, nada, dijo directamente, ya proclamó ganador a Daniel Noboa. Pero bueno, amigos, como ustedes ven, una situación claramente que se ve como que, ya, misión cumplida, ¿no? Atamaín. Interesante. Bueno, continuamos con más información. Y en una nota curiosa, amigos, les comentamos que empezaron ya, amigos, los reclamos contra Ana Galarza, porque, bueno, ¿cómo les podemos decir, amigos? Estos políticos siempre se cambian de camiseta cuando les conviene, porque resulta que ahora ya Ana Galarza anda dando mensajes de apoyo vuelta a Daniel Noboa, a pesar de que ha sido, como ustedes ven, hace apenas un par de días, una asambleísta que prácticamente mostraba que lo peor que le podía pasar o le estaba pasando al país era Daniel Noboa. Pero ahora resulta que sí, bueno, ya le ha empezado a enviar sus mensajes de apoyo, sus mensajes de felicitaciones. Dice que felicitaciones al reelecto presidente Daniel Noboa, el triunfo es indiscutible. Insto a los representantes de la otra organización política, Luis González, que acepten los resultados con dignidad y responsabilidad. El país no puede seguir dividido. Los ecuatorianos debemos desde el día de mañana trabajar para sacar el país adelante. Felicitaciones. ¿Pero qué decía hace algunos días? Que era lo peor, que no valía. Yo creo que lo mínimo que hubiera dicho, según en base a sus declaraciones, hubiera sido bueno, ¿sabe qué? O sea, ¿cómo podemos permitir esta situación? Un gobierno que no ha trabajado por el país. ¿Qué decía? No, que lo acusaba hasta de corrupción. 2 casos de corrupción. Le pidió sobre los casos de Progem, todos esos casos de Sacha, todo eso. ¿No? Ustedes han visto las contundentes declaraciones de Ana Galarza. Pero resulta que ahora que ganó, dice, no, felicitaciones. Lindo, presidente, Noboa, un triunfo indiscutible. Usted es lo grande.
Escuchamos, amigos, el descaro de Galarza. El país ya decidió y lo cierto es que el Ecuador está dividido y esperemos que las cosas que no le han hecho bien al Ecuador tengan ya esta fecha de caducidad y que las cosas buenas puedan ser apoyadas. Para eso tenemos que estar juntos, tenemos que ser fuertes, fuertes para apoyar lo bueno, fuertes para exigir verdaderos resultados, para que podamos tener un Ecuador productivo, un Ecuador seguro. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, un discurso bastante... Bueno, no lo vamos a poner porque tiene un fondo musical, nos pueden poner una situación de derecho de autor, pero la situación se nota claramente que hay un cambio ya de discurso. Bueno, no nos llama la atención a Galarza, como ustedes saben, amigos. Bueno, aquí también manifiesta, yo no fui candidata a nada, no he ganado ni he perdido nada, pero los fans, los trolls, los influencers y uno que otro odiador me siguen haciendo la tendencia, los amo, dice, pero ya descansen que desde mañana juntos debemos trabajar para sacar el país adelante, dice aquí. Ok, amigos, bueno, un poquito más aquí también le reclamaban a Ana Galarza. Fernando Villavicencio le dijo, claro, Ana Galarza, cuando se quiebre, y se quebró y se unió a los que Fernando investigó. Esto sobre el apoyo que estaba dando, Ana Galarza claramente a Luisa González. Lo vimos incluso como manifestó que el apoyo de Topic hacia Luisa González se lo vio claramente, amigos, mostrando así que también ella indirectamente apoyaba a Luisa González. Aquí le mostraban esta publicación donde dice Fernando Villavicencio le dijo, claro, Ana Galarza, cuidado se quiebre, y se quebró, se unió a los que Fernando investigó, a lo que Ana Galarza también comentó, no, Lorenita, yo jamás me he quebrado ni he quebrado mis principios y convicciones, yo siempre señalaré la corrupción de sea quien sea. Si el gobierno de Noboa es corrupto, es culpa de ellos, no mía, y no por eso yo debo quedarme callada, y ten la seguridad de que Fernando tampoco estaría callado. No es hacerles el juego a nadie, es ser frontal y no tener doble rasero. Muy cuestionablemente realmente esta situación. Como han sido los discursos de Ana Galarza, pero bueno, con esto, amigos, siempre se muestra quiénes son y quiénes quedan de, mejor dicho, quienes valoran y quienes respetan sus valores, digámoslo así, ¿no? Quienes están con la sociedad y quienes, amigos, simplemente están por intereses políticos. Nos dimos cuenta durante esta campaña, amigos, que salieron muchos a apoyar a Luisa González porque miraban una tendencia ganadora. Yo creo que no tanto se podían haber equivocado, pero bueno, así es la política, amigos, muchas veces manchada por corrupción, por fraudes. Pero bueno, aquí quisieron aprovecharse algunos tratando de hasta ellos miraron hacia la derecha de que Luisa González podría llevarse, amigos, realmente la victoria, lo cual no sucedió de una forma contundente. Ganó Daniel Noboa por un puntaje que está, amigos, entredicho, muy entredicho esos resultados que pudimos ver del candidato. Pero bueno, amigos, estos son los datos que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse. Continuamos con más información. Otro que también ha salido a dar el apoyo, amigos, a Daniel Noboa es Jan Topic. Ustedes pueden ver en pantalla, hizo un comunicado. Jan Topic se pronunció tras los resultados electorales. Ecuador se ha pronunciado en las urnas y hoy todos enfrentamos los mismos desafíos. Que Dios ilumine al presidente y a su equipo, que le dé sabiduría para tomar decisiones que beneficien al país y de mejor manera afrontar las diversas crisis que se nos avecinan, dijo así. Lo he dicho antes y lo repito, el gobierno cuenta conmigo para devolverle la seguridad a nuestro país. Mente esto tal vez de contar con el gobierno, contar con el apoyo de Topic para la seguridad en el gobierno, tal vez era más viable con Luisa González. Que lo vaya a llamar Daniel Noboa, y que Jan Topic acepte luego de que primeramente lo sacó de las elecciones, luego de que tiene esta situación de persecución durísima también con sus empresas, lo veo muy poco probable realmente. Lo veo muy poco probable. Es como tal vez suena como un comunicado que Jan Topic también es como que quiere de pronto apagar un poquito también ese apoyo que le dio a Luisa González.
Y que sabemos que, como lo han dicho en otros medios tal vez, Daniel Noboa ahora no lo va a ver con buenos ojos. Y bueno, nunca lo ha visto realmente a Jan Topic. No lo va a ver con buenos ojos a Jan Topic, amigos, por la situación de que la apoyó firmemente a Luisa González, que es uno de sus mayores enemigos políticos. Vamos a ver, pero nunca se sabe, amigos, nunca se sabe. Si el gobierno de Daniel Noboa despega bien, aunque tendría que ya mantenerse con una popularidad alta, ahora no la tiene. Pero si vuelve a despegar ahora, porque recordemos que ahora la mayoría tiene un 57%, tiene de apoyo. Y si empieza a fallar, amigos, todo el plan de Daniel Noboa se puede venir abajo y en muy poco tiempo. Eso hay que tener claro también. Pero bueno, como ustedes saben, aquí Jan Topic está siendo un poco imparcial, ¿no? Aquí también manifiesta, sí, bueno, vamos, él dijo que si un gobierno te llama, cuando en este caso fue Luisa González, le dijo que lo necesitaba para ser ministro de Interior si ganaba. Él manifestó, si un gobierno te llama, lo voy a hacer. Pero bueno, acá Daniel Noboa no lo ha llamado a Jan Topic por ninguna forma, pero él dice que es que igual, o sea, lo repito, si el gobierno cuenta conmigo para devolver la seguridad al país, asumiendo de que podría pertenecer al gabinete de Daniel Noboa. Una sorpresa nos podrían dar, quién sabe, ¿no? Que Jan Topic pertenezca a su gabinete, yo lo veo muy poco probable, amigos. Algo que llamó también la atención, amigos, como ustedes ven en pantalla, militares, amigos, militares ahí como diciendo, a ver, aquí me proclaman Daniel Noboa ganador. Es como una imagen súper amenazante, amigos. O sea, ¿cuál es la situación esto? O sea, si tú ves ahí, o sea, cuando este proceso electoral debería ser claro, amigos, debería ser real. Ustedes ven militares ahí como que de una forma amenazante junto a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Es como que da un doble sentido, amigos, da un pensamiento muy, poco se puede decir así, turbio, ¿no? De que la imposición, la presión de un gobierno tal vez para que los resultados salgan a su favor quede marcado en una imagen, mientras el Consejo Nacional Electoral da los resultados, los militares ahí protegiéndolos, es como que el gobierno protegiendo sus resultados. Realmente pareciera que no hubiera una libertad en este país, ¿no? Esta imagen está recorriendo el mundo, militares en el interior del edificio del CNE, pero más grotesco es ver que más de 15 militares fuertemente armados presentes en la rueda de prensa del CNE. ¿Qué hacen allí junto a los vocales? ¿Qué mensaje quieren enviar al Ecuador y el mundo? La primera vez en la historia contemporánea del Ecuador que sucede esto. ¿Será que vivimos los inicios de un país en dictadura? El tiempo dará, dice aquí, lo dirá. Hay que esperar. Diana también rodeada de militares. Da el triunfo a Daniel Noboa, quien cometió 8 faltas graves que deben ser ventiladas en el Tribunal Contencioso Electoral. Estamos más que seguros que el Tribunal Contencioso Electoral las va a desechar como lo ha venido haciendo durante el mandato de Noboa, dice aquí en esta publicación. Cancha inclinada a Noboa, se le permitió todo al candidato presidente hasta romper su propia constitución. Trajo artistas internacionales y no pidió licencia. Sin lugar a dudas, el país es testigo del peor proceso eleccionario en los últimos 20 años en Ecuador, dice, amigos, esta publicación. Otro dato también, amigos, es inadmisible que en la primera vuelta Luisa y Noboa hayan quedado en empate técnico y ahora de manera inexplicable Noboa aparezca 11 puntos por arriba. Esto evidencia un posible fraude electoral que no vamos a permitir. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se mancilla la voluntad del pueblo y la democracia ecuatoriana. Hacemos un llamado firme a toda nuestra militancia a mantenerse en alerta. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para defender el voto popular, dijo así también Mónica Palacios. Otro dato también, amigos, Internacional Antifascista por un Nuevo Mundo manifiesta un comunicado urgente de Internacional Antifascista. Desde Internacional Antifascista denunciamos con absoluta firmeza un fraude de origen y las maniobras autoritarias y fascistas que han marcado las elecciones presidenciales de Ecuador frente al golpe electoral y ataque neofascista, dice aquí, perpetradas por Daniel Noboa. Este fraude electoral no es un simple acto de corrupción, sino la imposición violenta de un régimen neofascista que ha sido diseñado desde el extranjero con métodos propios de las dictaduras más oscuras del siglo XX. Noboa ha utilizado el aparato estatal para suprimir derechos, silenciar opositores y fabricar una victoria ilegítima.
todos mientras despliega una estrategia con el apoyo de mercenarios y grupos de represión privada que buscan gobernar mediante el miedo, la manipulación institucional y la fuerza bruta. Las irregularidades documentadas, cambios sospechosos de recintos electorales, uso clientelar de fondos públicos, bloqueo de veedores internacionales, suspensión arbitraria. El voto en el exterior confirma que el gobierno nace de un asalto a la voluntad popular, pero aún el estado de excepción selectivo decretado por este gobierno fallido, impopular en provincias históricamente rebeldes, muestran su única legitimidad, que busca lograrla desde la represión, no a través de las urnas. Denunciamos que Noboa y sus operadores han preparado este fraude con meses de anticipación utilizando recursos del Estado, cooptando instituciones, coordinándose con mercenarios extranjeros para sembrar el caos y justificar su escalada autoritaria. Es un gobierno ilegítimo. Este no es un gobierno legítimo, sino una ocupación encubierta al servicio de élites corruptas y poderes extranjeros. Frente a esta emergencia, llamamos al pueblo ecuatoriano a la resistencia activa y organizada. Manifiestan, amigos. Interesante. Bueno, continuamos, amigos, con más información aquí en Región de Buenos. Saludos.